Una vez más, tengan todos nuestros amigos, mis amigos de Venezuela y de las naciones, muchas bendiciones. Aquí estamos una vez más en esta conexión, vamos a esperar que se vuelvan a conectar. Hemos tenido problemas muy fuertes con nuestro internet y debido a eso se cayó la transmisión. Llevábamos unos minutos desarrollando la enseñanza de la importancia de tener la armadura de Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Ya está en conexión Drasugni Hernández. Muchas bendiciones, gracias por estar conectada en esta mañana con esta palabra que el Eterno nos ha entregado para todos ustedes. Bien, estamos esperando que se conecte un grupo más. Les pedimos disculpas, la transmisión se cayó, repito, debido al internet. Tenemos problemas severos, muy fuertes con nuestro internet. Arliane, mi hija, bendiciones, hija. En fin, pero vamos a ver hasta donde el Señor nos permita llevar a cabo esta transmisión, esta palabra que el Señor nos ha entregado para estos tiempos que estamos enfrentando. Así que estamos creyendo en algo poderoso de parte del Eterno, de parte del Señor. Aleluya. Muchas bendiciones para todos. Bien, vamos a iniciar una vez más con este maravilloso tema de la importancia de poseer la armadura de Dios, la armadura correcta en nuestras vidas. Les decía minutos atrás, antes de que se cayera la conexión, que muchos predicadores han enseñado sobre el pasaje de de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, donde el apóstol Pablo nos invita a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas, contra lo que el enemigo acecha contra el pueblo de Dios y toda la humanidad, pero muy puntualmente contra el pueblo de Yahweh, contra el pueblo del Eterno. Y muchos han relacionado esta armadura con la que empleaba o usaba el soldado romano en su época, en su momento. Y bueno, ha sido un error por falta de conocimiento, como lo establece la Biblia, que el pueblo perece porque le falta conocimiento. No obstante, esto que muchos maestros que nos antecedieron y aún en nuestro presente siguen enseñando, enfocando esta palabra, esta enseñanza en las vestiduras del soldado romano, ha sido un error, lo cual no quiere decir que no haya servido de mucha bendición para nuestra vida. Por supuesto que sí lo fue, y lo seguirá siendo de mucha bendición para nuestra vida, pero que hoy la Escritura establece que estamos en un tiempo donde Efesios capítulo 4 nos dice que llegaremos a caminar en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en una estatura, a la plenitud de un varón perfecto, el cual sabemos todo que es nuestro Mesías. De tal manera que hoy vamos a ver esta palabra desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva muy divina, muy especial, y vamos a ver qué Dios nos enseña en esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 10 es el texto donde quedamos, donde el apóstol Pablo relaciona las vestiduras del sumo sacerdote, que estaban compuestas de varias secciones que incluían cada una de ellas las mencionadas por este rabino, por este apóstol Pablo, nuestro apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Dice así: por lo demás, fortaleceos en Yahweh, o en el Señor, como dice la versión Reina Valera. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Saludamos a Gladys, que se une a esta conexión desde los Estados Unidos de Norteamérica. Bendiciones, estimada hermana, para ti y para tu gran familia. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos dice, número 1, que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. En este tiempo es muy importante que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías que en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y ahí es muy importante que comprendamos lo que dice Zacarías. El profeta Zacarías le habla al país en el capítulo 4, versículo 6, diciéndole, no es con fuerza, es con su Espíritu Santo. De tal manera que todas las fuerzas que se han orquestado en esta hora, las fuerzas de las tinieblas que han hecho un plan en lo político, social, en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en lo ético, para tratar de destruir, de matar al ser humano, de quitarnos la vida, de destruir y establecer Satanás su imperio, su gobierno en esta tierra, nosotros lo vamos a poder soportar y lo vamos a vencer en el nombre de nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo el Mesías, cuando nos fortalecemos en el poder de su fuerza, cuando no caminemos en lo natural, sino en lo sobrenatural de Dios, cuando comprendamos que no es con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con nuestro intelecto, con nuestra forma de ver la vida o de hacer las cosas en la vida, lo cual no quiere decir que no sea importante, sí lo es, pero debemos entender y comprender en esta hora que necesitamos la fuerza del Señor, la fortaleza de Dios. Cristo dijo en el pasaje de Juan, creo que el capítulo 17, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que hoy más que nunca necesitamos caminar unidos al Mesías, unidos al Señor, tomados de su mano, porque si no soltamos la mano del Señor, Él nos guiará a toda buena obra y a toda verdad. Él será en nosotros esa cubierta, esa cobertura. Él será con nosotros, como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Se une también desde Chile mi hijo Ronnie Steven. Bendiciones, amado hijo. Shalom para ti y para todo lo que haces. En fin, por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia al respecto, porque el apóstol Pablo nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque está hablando de varias piezas que usaba no el soldado romano, sino el sumo sacerdote, del hebreo el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, ¿verdad? El intermediario entre el hombre, entre Dios y el hombre. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. O sea, nos invita a poseer, a tomar la armadura de Dios para poder estar firme, y una vez estando firme, fortalecidos con el poder de Dios, entonces que podremos, según el apóstol Pablo, estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando, anda como león rugiente, dice la Escritura, buscando a quien puede devorar. Y el león siempre busca devorar, siempre ataca a la presa descuidada, a la débil o a la recién nacida. Y ahí es la importancia que nosotros comprendamos eso, que no podemos vivir vidas descuidadas, sino que tomemos el consejo de Mashiach cuando nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Seguimos leyendo el texto, dice, porque no tenemos lucha simple contra sangre y carne. Escuche bien, esto es muy importante, porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne. O sea, no es contra seres humanos, según nos informa, nos revela el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha simplemente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, o sea, contra quienes gobiernan el mundo de las tinieblas, contra todas estos grupos secretos que están siendo gerenciados, dominados, administrados por Satanás
y sus demonios. Eso está claro. El pasaje de Isaías 60, versículo 2, el Señor anticipadamente nos revela para que nosotros conozcamos los acontecimientos que están ocurriendo, y nos dice: porque tinieblas cubrirán la tierra. Pasaje de Isaías 62. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a sus pueblos, a sus naciones. Mas sobre ti, haciendo esa referencia al pueblo del Señor, dice: sobre ti, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria, dando a entender que el Señor Jesús Mesías vendrá y en su venida destruirá completamente a Satanás, echará a un lado el plan que él ha tratado de imponer o de llevar a cabo en todo el universo, pero muy puntualmente en este planeta Tierra. Él quiere ser el representante legal ante el monte de Sión de los seres humanos. No lo podrá lograr. Nuestro representante, nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo pontífice, por así decirlo, nuestro sumo representante es nuestro Mesías, nuestro Yeshua Mesías. Jesucristo el Mesías es quien en realidad nos representa ante el trono del Padre. De tal manera que nos dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas. Las tinieblas han orquestado un plan. Satanás ha orquestado un plan para matar a la humanidad. Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás, el diablo, ha descendido con gran ira a tratar de destruirnos. Dice: ay del mar. ¿Por qué del mar? Hay de los seres vivos que viven en el mar y de los moradores de la tierra, que en otro momento hablaremos un poco más profundo al respecto de esta expresión que el Señor nos da, o que encontramos en el libro de Apocalipsis. Dice: de los contra ejércitos, sigue diciendo el texto de Efesios 6:12, contra ejércitos espirituales de maldad en las dimensiones celestes. O sea, estamos enfrentando, según nos revela acá las escrituras, contra ejércitos espirituales de maldad, contra extraterrestres. Contra ¿quiénes son estos extraterrestres? Son esos ángeles que en algún momento estuvieron al lado del trono del Eterno, al lado del trono de Dios, al lado del trono de Yahweh, gerenciando, administrando todo este vasto universo, pero que un día obedecieron las instrucciones de Lucifer, de quien se convirtió más adelante en el diablo, y se unieron a la rebelión que se dio en los cielos contra nuestro Padre Eterno, y fueron expulsados juntamente con Satanás a esta tierra, a los cuales tú y yo ahora llamamos, o la Biblia los identifica como los demonios. Son seres espirituales que han vivido no sé cuántos quinquenios, no sé cuántos siglos. La Biblia no nos deja mucha luz al respecto, pero sí han vivido muchísimo más que nosotros. Seres del universo, demonios, ángeles caídos que perdieron todo vestigio de amor y de bondad, de gracia. Todo lo que compone o tiene que ver con el amor ya no forma parte de su vida. En ello lo que hay es odio, maldad. Y mire si no tiene maldad. Imagínense que el ser humano en 70, 80 años aprende a hacer tantas cosas malas que nos aterrorizan. ¿Cuántas cosas malas han aprendido estos seres que cayeron, que perdieron todo vestigio de amor, de bondad y de gracia, que cayeron en rebelión contra el Padre Eterno? Por lo tanto, la Biblia es por eso que nos dice que son seres espirituales de maldad. Todo lo que hacen es alineado a la maldad, empleando como herramienta el engaño, el error, la mentira, las tinieblas, como lo dice Isaías 60, versículo 2. Dice que son seres espirituales en las dimensiones celestiales, en esas dimensiones que nuestros ojos humanos no pueden penetrar, no pueden alcanzar, donde necesitamos que el Señor abra nuestros sentidos espirituales para poder observar lo que está operando en el mundo espiritual, un mundo espiritual que es un mundo real. Solo que nosotros, por haber caído de la gracia del Eterno, muchos sentidos que poseíamos en el momento fueron cerrados muchos sentidos, y que ahora necesitamos la intervención de Dios como
le ocurrió al profeta cuando estaban siendo rodeados por los asirios, y bueno, y el profeta necesitó orar por su siervo, para que él viera la gran multitud de ángeles que estaba rodeándole para protegerlos, guardarlos del ejército que venía para destruir sus vidas. De tal manera que digo esto para que nosotros entendamos y comprendamos lo que es la realidad espiritual en que estamos en este momento, en una gran batalla espiritual. El apóstol Pablo lo llama la batalla de la fe. Pelea, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual y ministerial Timoteo, diciéndole: pelea la buena batalla de la fe. La palabra fe viene de una palabra hebrea, la palabra hebrea emuná, que significa obediencia, lealtad, fidelidad, esperanza, confianza, creer. En otras palabras, es muy importante en esta hora que nosotros permanezcamos leales, fieles, que nosotros permanezcamos esperanzados en lo que Dios ha establecido en su palabra, que nosotros creamos lo que el Señor nos ha entregado a través de su palabra, lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y el Señor ha dicho que aunque estamos enfrentando todas estas huestes espirituales de maldad en la región celeste, nosotros vamos a vencer en su nombre. ¿Por qué? Porque el Mesías lo derrotó, el Mesías lo destruyó. ¿Cómo lo destruyó? Con la obediencia a la palabra del Eterno, con la lealtad a la palabra de Yahweh, con la fidelidad a la palabra de Yahweh, con la esperanza de que su misión de rescate sería efectiva. Y se mantuvo creyendo en lo que el Padre Eterno había establecido en su palabra. Por eso él pudo decir palabras como: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sigue diciendo el texto, versículo 13 de Efesios capítulo 6: por tanto, tomad toda la armadura. Mire, toda. ¿Por qué toda? Porque eran muchas piezas, y más adelante la vamos a ver. Toda la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Número uno, para poder resistir en el día malo, para poder resistir en el día malo. O sea, tenemos que tomar toda la armadura de Dios, no una pieza, dos piezas o tres piezas, no, es toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Señoras y señores, hijos e hijas, amigos míos, amigas mías, estamos en un día muy malo, donde las tinieblas están rodeando nuestro entorno, donde las aflicciones están viniendo a las familias de los hijos, de las hijas del Señor, y a las familias del resto de la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos resistir el día malo? Número uno, nos habla de resistencia. Esto implica una batalla, o sea, hay que resistir en la fe, resistir en la obediencia, resistir al Señor, o sea, resistir en la batalla, debo decir. ¿En el qué? En el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firme, o sea, y habiendo acabado todo lo que se está realizando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios y la luz de su palabra, mantenernos firme, porque nuestra firmeza en Dios nos habla que creemos, que somos leales, que somos fieles al Eterno, más allá de que somos vulnerables, más allá de que podemos fallar en un momento determinado, pero tenemos nuestro abogado, nuestro Mesías, que intercede ante el Padre por todos nosotros. Y cuando tú y yo reconocemos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos, entonces Él estará allí para fortalecernos, para repararnos, para perdonarnos y para darnos esa fuerza que necesitamos para poder continuar adelante y para guiarnos sobre todas las cosas en estos tiempos de tiniebla a toda buena obra y a toda verdad, con la luz de su palabra y la unción de su Espíritu Santo. Efesios 6:14 sigue diciendo: estad pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es muy importante esto, porque Cristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y soy la verdad. Satanás se ha levantado en estos últimos tiempos con un espíritu de apostasía. La apostasía está arropando gran parte de nuestro planeta Tierra, y
muy lamentablemente ha penetrado las esferas de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Señor. Por eso dice, está pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad. El enemigo está usando la mentira, el engaño, el error, el conocimiento filosófico, ideológico, humanista, etcétera, 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 para engañar a la humanidad, haciendo con algunas verdades del cielo o de la Biblia y muchas mentiras que Satanás ha penetrado y ha establecido en el pueblo de Dios a través de la falsa teología, a través de falsos pensamientos, queriendo hacerle ver a la iglesia que el positivismo o el ser positivo es lo que los va a sacar de las crisis que estén enfrentando, haciéndole ver que esto es fe y esto no es fe. Fe es otra cosa, la fe es obediencia, la fe es lealtad, la fe es fidelidad, la fe es confianza en lo que Dios ha establecido, la fe es creer lo que Dios dice que Él hará a través de nosotros, y la fe no es provocar que Dios haga lo que yo quiero, no, porque no es mi voluntad, no es tu voluntad, es la voluntad del Eterno. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que los de vosotros. Y Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. De tal manera que Dios tiene un porvenir para nosotros y una esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra hebrea fe, que es la palabra emunad. O sea, fe es tener esperanza en que lo que Dios ha establecido se ha de cumplir, se ha de establecer. Esa es nuestra fe, esa es nuestra lealtad, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra esperanza en que lo que el Eterno ha establecido se cumplirá. Porque cielos y tierra pasarán, dice Dios en su palabra, pero su palabra, sus dictámenes, sus decretos, sus proclamas, sus dichos no se dejarán de cumplir, se cumplirá. Aleluya. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Por eso dice, está pues firme, ceñidos vuestros lomos en la verdad. Es muy importante que tú y yo tengamos la verdad de Dios. Esa es la verdadera espada del Espíritu y no una religión, y no un pensamiento ideológico filosófico sacado posiblemente de buena voluntad, pero la buena voluntad siempre ha estado equivocada. Hoy necesitamos caminar en la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y más adelante lo vamos a ver. Aquí cuál es los lomos, vuestros lomos con la verdad, dice, y cuál es el vestido de la coraza de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la promesa del shalom, de la redención. En su versión dice el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo, escuche bien, sobre todo, tomad el escudo de la fe obediente, dice esta versión. El escudo de la fe, repito, de la palabra hebrea emunad, fe, que significa obediencia, lealtad, fidelidad, seguridad, confianza, creer. Dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Hoy más que nunca el enemigo está enviando dardos de fuego, dardos, mentiras que te dice, Dios te ha dejado, Dios no está contigo, no vas a prosperar, te vas a perder, te vas a morir, esta enfermedad te va a matar. Y la Biblia nos dice que tomemos, dice, sobre todo el escudo de la fe, para que con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dice, y tomad la cobertura de la salvación, dice esta versión, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, debemos recordar que en esta cita no se refiere a un soldado romano. Repito, en esta cita, como muchos la han aplicado, por supuesto, cargado de buena voluntad, y esto lo digo con mucho respeto a quienes lo han enfocado de esa manera errónea, no se refiere al soldado romano, sino que estaba describiendo al sumo sacerdote, lo que en hebreo se conoce como el Cohen Agadol, en sus vestiduras. Y así las vemos en las Escrituras. En Éxodo
Si usted quiere confirmar, lea. No tengo el tiempo ahorita para leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero yo te invito a que leas Éxodo capítulo 28, desde el versículo 1 al 43, y Éxodo 39, desde el versículo 1 al 31. Ahí están los pasajes donde demuestran que se refiere a las vestiduras sacerdotales señaladas por el Eterno en Éxodo capítulo 28, desde el versículo 1 al 43, y en Éxodo capítulo 39, desde el versículo 1 al 31. Entonces encontramos la descripción de las vestiduras de los sacerdotes, y específicamente la vestidura del sumo sacerdote, del hebreo el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Aquí nos muestra entonces el pectoral que era la pieza clave que tenía y que llevaba el sumo sacerdote cuando tenía que ministrar en el tabernáculo, en el templo, en el misbat, ¿verdad? Y tenía que ministrar al Eterno, sobre todo el sumo sacerdote cuando estaba en el lugar santísimo, Las piezas de la vestidura del sumo sacerdote, según Éxodo 28:4, dice así. Encontramos las piezas de estos sacerdotes. Dice: estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido. Primero, un pectoral. Segundo, un efod. Tercero, un vestido, una túnica con flecos, que se refiere con la palabra fleco a los zigzag, ¿verdad? Un turbante y un cinturón, 5 piezas. Harán esas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Las enumeramos nuevo: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. 6 piezas, son 6 piezas, ¿verdad? En total, 6 piezas que conforman lo que conocemos, lo que el apóstol Pablo nos está hablando sobre que nos coloquemos la armadura de Yahweh, la armadura de Dios. Y está claro, repito, en Efesios capítulo 6, desde el versículo 14 al 16. Así se describen las piezas de esta armadura, ¿verdad? En Efesios 6, 14 al 16, el apóstol habla de que nos coloquemos el cinto, la coraza de justicia, que vendría siendo que el efod, o sea, el cinto vendría siendo el pectoral, la coraza de justicia vendría siendo el efod, el calzado de los presos del evangelio vendría siendo el vestido, el escudo, la túnica con flecos vendría siendo el escudo, el yelmo de la salvación vendría siendo el turbante, y la espada del Espíritu vendría siendo el cinturón, la espada del Espíritu, ¿verdad? También son 6 piezas que nombra allí el apóstol Pablo, de tal manera que las vestiduras sagradas se relacionan con la luz. Repito, las vestiduras sagradas se relacionan con la luz. Quiero saludar a Milena, nuestra danzarina del Palacio de las Águilas, que ha estado enfrentando una batalla en la fe, y el Señor está haciendo la obra completa en el nombre poderoso de nuestro Yeshua. Milena forma parte de esa nueva generación que el Señor está levantando en esta hora profética para impactar a las multitudes que aún no conocen al Mesías. Entonces, repito, las vestiduras sagradas se relacionan con la luz, como la gloria y el esplendor que venía de parte del Señor. Entonces, no es extraño que el apóstol Pablo, siendo un rabino formado dentro del fariseísmo, recordemos que él mismo narra y dice que él era fariseos de fariseos del primer siglo. Entonces se refiere a las vestiduras del creyente como las armas de luz, como vimos o como veremos en Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice así: la noche ha pasado y ha llegado el día. La noche ha pasado y ha llegado el día, ¿verdad? Echemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Estas vestiduras de luz, de las cuales hace referencia el apóstol Pablo, como estas vestiduras, o sea, la vestidura de luz es como en las confesiones de las piezas de las vestiduras que se utilizaban. Eran materiales preciosos, principalmente el oro y piedras preciosas, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, Entonces, es importante que nosotros comprendamos lo siguiente. Escuche bien, la luz del sol producía un reflejo magnífico que lo sumergía como en una vestidura de luz, y como consecuencia, o debo decir, era algo incuestionable. Así lo vemos en Éxodo capítulo 28 versículo 2. Se define las vestiduras santas como vestiduras gloriosas y vestiduras hermosas. En el término hebreo es kabod. Tan esplendorosas eran esas vestiduras que Éxodo 28:2 nos dice lo siguiente: harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Yahweh, que expresen dignidad y esplendor. De tal manera que estamos hablando de esta vestidura, de la cual también podemos lo podemos ver en muchos pasajes del libro de Apocalipsis, cuando dice que ella se ha vestido de lino fino, que son las obras de justicia, las obras justas de los santos, de los apartados, de los kadosh. Entonces, ¿de qué nos está hablando la Biblia cuando nos dice que la noche ha pasado y ha llegado el día? Echemos pues, dice el apóstol Pablo, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, hablando de que así como, de hecho, Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros en medio de la manada. De tal manera que cuando el Señor está en nuestras vidas y tenemos esta armadura puesta, lo que refleja esta armadura es la gloria de Dios. Cuando caminamos en justicia, cuando caminamos en verdad, cuando entendemos, así como el sumo sacerdote debía de comprender y debía poseer, vestirse de esta manera, porque estaría delante de la gloria misma del Eterno en el lugar santísimo, tú y yo en esta hora tenemos que comprender que Cristo abrió ese camino, como lo establece el libro de Hebreos, y ahora tú y yo tenemos acceso pleno a la gloria misma del Padre. Pero para que ese acceso sea efectivo, para que nosotros podamos estar en ese lugar, en esa dimensión, podríamos decir, o en ese nivel, es muy importante reconocer que el Mesías, por supuesto, abrió el camino nuevo y vivo, pero también es muy importante que nosotros, que tú y yo, tengamos la vestidura correcta, que en nuestros corazones resplandezca, que hayamos abandonado, que hayamos entendido que la noche ha pasado, o sea, refiriéndose a la noche como ese periodo de tinieblas, ese periodo de error, ese periodo de mentira y de engaño en los cuales vivíamos. Y de los cuales también el apóstol Pablo hace referencia cuando dice que pasamos de las tinieblas a la luz admirable de nuestra majestad, Yeshua HaMashiach. De tal manera que la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, o sea, ya no obramos en desconocimiento, ya no podemos seguir obrando con las tinieblas, no somos aliados de las tinieblas, ahora somos aliados de la luz, somos hijos de luz, y como hijos de luz debemos permitir que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Así lo dice Isaías 62, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti que eres hijo de Dios, sobre ti que eres hija de Dios, sobre ti que eres un hombre, una mujer que has aceptado al Mesías en tu corazón, dice: sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti
será vista su gloria. De tal manera que cuando las naciones, como dice el versículo 3 del pasaje de Isaías 60, nos observen en estos tiempos de crisis, la Biblia nos dice en Isaías 63 que las naciones acudirán a nosotros, los reyes de la tierra acudirán a los hijos, a las hijas de Yahweh, buscando la esperanza de gloria. Reconocerán que sobre ti, sobre mí, sobre nosotros está el conocimiento del Eterno, está la verdad de Dios, está el Mesías, el Salvador de cada tribu, pueblo, lengua y nación. Está la gloria de Dios sobre nosotros. Sobre ti, sobre mí, no hay tinieblas, no hay tinieblas, no hay oscuridad, no hay mentiras, no hay engaño. Sobre ti en esta hora debe reflejarse la gloria de Dios, el cabot de Dios, porque tenemos que reconocer en esta hora que estamos delante de la presencia del Señor. Y así como lo reconocía el sumo sacerdote, ahora a nosotros nos toca reconocer, entender que no estamos en presencia de cualquier mortal, de cualquier ser humano, ni de cualquier Dios. No sé si será este el mejor ejemplo, pero es lo único que se me ocurre en el momento. Nosotros estamos delante del dador de la vida, del sustentador de la misma, del creador de todo este vasto universo, delante de Yahweh de los ejércitos, delante del poder que sustenta todo este vasto universo. Por lo tanto, es muy importante que nuestras vestiduras sean resplandecientes, que nuestras acciones, nuestros movimientos sean justas, y para que nuestras acciones sean justas es muy imperioso, es muy necesario, amigo y amiga que me estás escuchando, que me estás viendo, querido hermano, querida hermana, que permitamos, que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda buena obra y a toda verdad, y la luz de su palabra nos bañe, y la luz del Espíritu Santo, la luz de la revelación de las Escrituras, como lo dijo el salmista David: en tu luz veré la luz, como lo dijo en aquel pasaje: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a todo mi camino. Las naciones necesitan ver la gloria de Dios, y Dios se las quiere mostrar a través de ti, a través de mí. Es importante, es imperioso que lo entendamos, que lo comprendamos. Las naciones hoy en día lo están necesitando. Es crucial. Satanás se ha levantado con un plan orquestado para destruir a los seres humanos, para quitarle la vida, para quitarles el oxígeno. Y hoy es muy importante, y para que ellos vean tinieblas. Por eso hoy es muy importante que tú y yo caminemos en esta línea de fe, de obediencia, de lealtad, de fidelidad a los principios, a lo establecido por Dios, y tomemos la verdadera armadura de Dios. Por eso es importante también que nosotros tomemos la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Para ir concluyendo este tema. Bueno, el apóstol Pablo habla de la coraza hablando en términos de justicia. Si examinamos las vestiduras del sumo sacerdote, entenderemos el lenguaje utilizado por el apóstol Pablo. Ya, por ejemplo, sobre el efod estaba colocado el pectoral, de acuerdo a Éxodo capítulo 28, versículo 15, nos dice lo siguiente: harás un pectoral de decisiones elaborado con un diseño, hazlo al estilo del efod, hazlo de oro, de tela azul púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. O sea, ¿de qué pectoral estamos hablando? Estamos hablando que era el pectoral de juicio o de hacer justicia. Escuche bien, era el pectoral de juicio o de hacer justicia. En el judaísmo del primer siglo, en el judaísmo del primer templo, esta pieza de la vestidura de Aarón, cuyo nombre en hebreo es Hoshen Mispad, o sea, es decir, el pectoral de decisión o sentencia o juicio, era el pectoral de decisión, de sentencia o juicio, ¿verdad? Y era considerado el vestido simbólico de la justicia.
era considerado el vestido simbólico de la justicia, porque era comparado con el pectoral con la justicia. O sea, ¿por qué era comparado el pectoral con la justicia? Es una pregunta importante que tú y yo nos hagamos en esta hora. Bueno, la respuesta está en Éxodo capítulo 28, versículo 30, que nos dice: dentro del pectoral de juicio de justicia estaban colocados 2 piedras dadas a Moisés y más tarde Aarón, llamadas como el Urim y el Tumim. En el judaísmo del primer siglo, o del primer templo, del judaísmo del primer templo, se enseñaba que el nombre sagrado del Señor, Yahweh, del Yud-Hei Vah-Hei, estaba relacionado con la justicia y con la misericordia del Señor. Por eso es que Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y al Mesías se le revela o se le conoce, se le anuncia como el Rey de justicia. Vamos a leer Éxodo capítulo 28, versículo 30. Dice: dentro del pectoral de decisiones pondrás el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Yahweh. El Urim y el Tumim deberían estar ante el corazón de Aarón, el sumo sacerdote, cuando fuese a la presencia de Yahweh. Cuando Aarón estaba en la presencia de Yahweh, bueno, una vez al año, en las fiestas del Yom Kippur. Yom en hebreo es día, Kippur es perdón, es conocido también como el día del perdón, o el día en que se estaba cara a cara con el Eterno. Entonces, ¿de qué nos está hablando la Escritura? Recordemos que el pectoral nos habla de juicio o de hacer justicia, y eso debería estar en el corazón de el sacerdote Aarón. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón del sumo sacerdote conforme al orden no de Aarón, sino conforme al corazón de Melquisedec, en el corazón de Mashiach estaba el hacer justicia a los seres humanos, ¿verdad? Por eso él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Por eso una de las características de Mashiach era tener misericordia, tener bondad, derramar su gracia sobre todos los seres humanos. Por eso perdonó a la mujer del flujo de sangre, por eso perdonó a la mujer adúltera, por eso levantó a los enfermos y a los paralíticos en Shabbat. Por eso hizo grandes prodigios y grandes milagros. Por eso resucitó a Lázaro. Por eso hizo tantas cosas. Por eso inclusive les enseñó a los fariseos y saduceos la verdad, porque según Juan 3:16 también los amó profundamente. Así lo establece Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que nos está hablando el Señor de estas 2 piedras que estaban en el pectoral de Aarón, el Urim y el Tumim, ¿verdad? Nos está hablando, según Éxodo 28:30, vamos a leerlo una vez más. Dice: dentro del pectoral de las decisiones pondrás el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Yahweh. Así llevará Aarón sobre su corazón los instrumentos de decisiones para los israelitas delante de Yahweh perpetuamente. De tal manera que nos está hablando acá las Escrituras de que tú y yo tenemos que colocarnos esta armadura. ¿Cuál armadura? El Urim y el Tumim. ¿Qué representa el Urim y el Tumim espiritualmente hablando hoy en nuestras vidas? Que tenemos que tener el concepto de justicia revelado por Dios en su palabra, que nuestros corazones deben reflejar la gracia del Eterno, la misericordia del Todopoderoso para quienes la estén necesitando, que nuestras palabras deben ser con un justo juicio
Y el justo juicio tiene que ver con que primero establezcamos el mensaje de amor, el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, y que sea el cielo quien determine quién se salva y quién no se salva según la conducta de los seres humanos, que solamente la conoce Dios, porque solo Dios conoce lo profundo del corazón. Hay muchos seres humanos en esta tierra que caminan en odio, en rencor, en envidia, en tinieblas, pero es que nacieron en tinieblas, es que se formaron en tinieblas, y tú y yo estamos para anunciarle la luz, para que la unción de Dios en nuestras vidas pueda contribuir para que el yugo que los ata en el error, en la mentira, en el engaño, sean destruidos, sean libres de una vez y para siempre, en el nombre maravilloso de nuestro Mesías, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. De ahí es la importancia de que nosotros tomemos el Urim y el Tumim. Urim nos habla de revelación y Tumim nos habla de perfección, de madurez, de manifestación de la verdad. En otras palabras, cuando tú te colocas el Urim y el Tumim, estás haciendo un acto profético, o debo decir, es la acción tipológica o espiritual de caminar en revelación, en lo que Dios está revelando, en lo que Dios está descodificando en el lenguaje del Espíritu en esta hora para su pueblo. Tú y yo tenemos que comprender que estamos viviendo días malos y vienen cosas peores para la humanidad, pero la Biblia nos habla puntualmente que estas cosas, estas plagas que anuncia el libro de Apocalipsis y muchos otros libros, son para aquellos que no tienen el sello de Dios, son para aquellos que tienen el sello de la bestia en su frente, para aquellos que tienen el pensamiento, la ideología, la cultura satánica, para aquellos que han decidido, han tomado la decisión de continuar viviendo bajo las corrientes de este siglo y no bajo la guía del maravilloso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que nos revela la Escritura y nos hace entender y nos hace ver la importancia de recibir al Mesías en nuestros corazones y de vivir conforme o de acuerdo a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus instrucciones de vida. De ahí entonces que nosotros debemos comprender que es un tiempo, que es un momento para que tú y yo nos coloquemos esta armadura y caminemos en revelación, caminemos con entendimiento en nuestros corazones. Así lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, sobre los que enseñan que Yeshua es el Rey de justicia, quiere reinar con justicia en su vida, y para ello les quiere perdonar, les quiere restaurar, para que ello les quiere recuperar todo lo que la humanidad perdió, y darles esa oportunidad de ser restituidos, de ser renovados, de ser fortalecidos, de ser llevados, de ser conducidos a la gloria del Padre, en Yeshua como el camino, la verdad y la vida. Aleluya. De ahí es la importancia, repito, de caminar en revelación. La iglesia ha caminado tantos años en un desconocimiento de muchas cosas importantes que Dios ha tenido y tiene para nosotros, pero hoy es tiempo de que tú te pongas la armadura correcta, y una de ellas es la coraza de justicia, el pectoral de justicia. En tu corazón tiene que estar grabada la verdad de Dios. En tu corazón tiene que estar la guía del Señor. A ti no te pueden guiar las emociones. A ti, tú y yo no, como iglesia, no somos llamados a ser guiados por emociones, a ser guiados por doctrina, por costumbre, por culturas humanas. Tú y yo somos llamados a ser guiados por la revelación del Eterno, por lo que el dictamen de Dios ha establecido que ocurra en nuestras vidas. Si lo hacemos, entonces habrá un mensaje que emanará de lo profundo del corazón por nuestra boca, un mensaje de justicia. Así lo estableció Yahshua HaMashiach: de la abundancia del corazón habla la boca. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Por eso es que es muy importante que la iglesia en esta hora aprenda a caminar en revelación, y el
Espíritu del Señor quiere revelar lo profundo de Dios. Así lo dijo el Mesías, que cuando viniera el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, Él tomaría de lo mío, de lo de Él, y nos lo haría saber. Porque todo lo que el Padre tiene es mío, así dijo el Señor. Entonces Él tomará de lo profundo del Padre y os lo hará saber. De tal manera que hoy no podemos vivir en desesperanza, sino en esperanza. Eso es fe. No podemos vivir en incertidumbre, sino en plena certidumbre de fe, de obediencia. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que los ojos naturales no ven. De tal manera que esperamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero Dios también espera ver en ti y en mí una iglesia, unos hijos, unas hijas, un pueblo suyo que camina en justicia, que anuncia justicia, que ama la verdad, que tiene la coraza de justicia, que la gloria de Dios resplandece en su vida. Aleluya. Y Tumim nos habla de perfección, nos habla de madurez, nos habla de manifestación de la verdad. Hoy, sobre todo, el Señor necesita que tú seas un proclamador de la verdad. ¿Por qué? Porque el Mesías dice que la verdad es lo único que hará libre a los pueblos de la tierra. La verdad de Dios, la palabra de Dios, que según Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: es más cortante que toda espada de doble filo, penetra y separa el alma del espíritu y discierne las intenciones del corazón, y todas las cosas quedan desnudas ante su presencia. Cuando tú y yo ministramos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestras vidas, esa palabra nos edifica, esa palabra nos conforta y nos confronta también a tomar decisiones correctas, pero también nos da la fortaleza a través de la unción misma que emana de ella, del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh, que nos fortalece para darnos el vigor necesario para aplicarla, para vivirla y para proclamarla. Cuando la hacemos, entonces estamos caminando, según Efesios capítulo 4, en perfección, en madurez plena, con un entendimiento, siendo guiados en la vida no por nuestras ideas, no por nuestros pensamientos, no por nuestras agendas, sino por los pensamientos de Dios, por las ideas de Dios, por la agenda divina de Dios. Hemos abandonado nuestras agendas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en estos días. Ríndete delante del Eterno, rindámonos delante de aquel que nos dio la vida. Hoy solamente la vida está garantizada en Dios. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que nos pongamos esta armadura, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra lo que el diablo está acechando, o contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando a la humanidad, está rodeando a muchas tribus, pueblos, a muchas lenguas, a muchas naciones, a mucha gente en todo este planeta Tierra. Y solamente podrán tener la victoria aquellos y aquellas que se pongan la armadura correcta, y así estar firme contra las acechanzas del diablo y proclamar la verdad de Dios en estos tiempos de tinieblas que, según Isaías 60, versículo 2, están rodeando la tierra, están rodeando los pueblos de la tierra. Entonces es tiempo que la iglesia camine en revelación y camine en perfección, lo cual implica en madurez, la madurez del Mesías. La madurez del Mesías, amados y amadas, no es otra cosa que vivir la palabra. Cuando tú vives la palabra, cuando tú cumples la palabra del Espíritu, cuando tú tienes relación profunda con el Espíritu Santo de Dios, cuando tú no contristas el Espíritu, según Efesios 4:30, entonces el Espíritu de Dios te guía a toda buena obra, a toda verdad. El Espíritu de Dios revela la gloria de Dios que está en ti. El Espíritu de Dios revela el carácter sobrenatural del Mesías que está en ti. El Espíritu de Dios aplaca todas las manifestaciones naturales o carnales, y el Espíritu de Dios hará ver en ti el carácter del reino de Dios. El Espíritu de Dios verá en ti, hará ver en ti la cultura del reino de Dios, lo que se está cultivando en tu vida, lo que está creciendo en tu vida, que es la semilla del árbol de la vida. Aleluya.
De tal manera que te invito a que le pidas al Señor, o debo decir, a que te vistas con esta armadura, que tú tengas la revelación correcta, la luz correcta en esta hora, para ver la verdad correcta. Así lo dijo el salmista: en tu luz veré la luz. Aleluya. Perfección, manifestación de la verdad. Ya basta de seguir predicando nuestras propias ideas, nuestras propias doctrinas. Hoy el mundo necesita escuchar la verdad de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La verdad de Dios nos da el correcto shalom, o la verdadera paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Mesías le dijo a los fariseos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Y tú y yo somos llamados a ponernos esta coraza, a conocer la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? La verdad es Mesías. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces es muy importante que tú tengas la verdad. El apóstol Pablo, cuando fungía como rabino dentro de la corriente farisaica, cuando era fariseo de fariseo, él tenía conocimiento de la verdad, pero no conocía a plenitud, a profundidad la verdad. Antes perseguía a los hijos, a las hijas del Señor, al pueblo de Yahweh, que anunciaba que Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach era el Mesías, Jesucristo el Mesías. Pero camino a Damasco dice que tuvo un encuentro con la verdad. Se le apareció Yahshua HaMashiach, y usted conoce el resto de la historia. De tal manera que cuando el Mesías, debo decir, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con la verdad, su religión cae. Sus pensamientos son otros. Su armadura es otra. Ahora el apóstol Pablo, Rabí Shaul, como es conocido por ti y por mí como el apóstol Pablo, toma la verdadera armadura. Y por esto es que este apóstol habla de esta manera, teniendo un conocimiento profundo de lo que era las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces el apóstol Pablo nos dice ahora tenemos que, espiritualmente hablando, vestirnos de esa manera. Aleluya. Bien, espero que esta palabra te haya servido de mucha bendición. Te aconsejo que la medites profundamente. Si la puedes descargar, descárgala, bien sea el video o el audio, y escúchala una y más veces, todas las veces que puedas escucharla, para que Dios te dé entendimiento profundo de todo lo que hoy te ha ministrado a través de esta palabra. Aleluya. Oro para que el Señor te siga bendiciendo, imparta luz en tu entendimiento, y tú puedas comprender bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, puedas descodificar las cosas que el Señor tiene para ti. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Yahweh tiene preparado para los que le aman. Y los que le aman son aquellos que guardan su palabra. Si me amas, dijo el Mesías, guarda mis mandamientos, mis instrucciones, mi palabra. Aleluya. Que el Señor le bendiga profundamente. Y quiero saludar por un momento a todos los que se han conectado, o algunos de los que se han conectado. Andrea Raga también se conectó. Muchas bendiciones para ti, Andrea. Rosneri desde Chile. Una vez más, el apóstol Reinaldo Quiroz nos saluda desde Chile. Muchas bendiciones para ti, estimado apóstol. Gladys desde Estados Unidos. En fin, Mirka Marchena, Alex Mora, Libis Cabrera desde Palacio Las Águilas Villa Chinita. Bendiciones para ti, Libis. Saludos a todo el pueblo, a todo el liderazgo de Palacio Las Águilas Villa Chinita, confiando en el Señor que pronto volveremos a estar reunidos, si el Señor lo permite,
como iglesia. Aleluya. Si no, seguiremos en contacto a través de esta vía. Pronto estaré por Villa Chinita para visitarles. Daikerlis también se ha unido. Si no me equivoco, es mi sobrina. Dios te bendiga, sobrina. Yahweh te bendiga. Y si no, igual, bendiciones para ti. Jennifer Zoe, mi hija amada, desde Chile, también está en conexión. Bendiciones, hija. Para ti, para mi querido nieto Tiago, para tu hermana Génesis y para tu hermano Juancito, mis dos hijos Génesis y Jennifer. Bendiciones para ustedes allá, que están en Chile. Muchas bendiciones para todos. Pronto estaré entre ustedes, si el Señor lo permite. Roberto, muchas bendiciones, Roberto. Gracias por estar conectado. Gracias por apartar tu tiempo para alimentarte con la palabra de vida, con la palabra de poder, con la palabra de Yahweh. Bien, nos vemos, si el Señor así lo permite, mañana a las 8 de la mañana o cuando tengamos una buena señal de internet. Pero de seguro mañana estaré atento para poder transmitir lo que Dios ha bajado en mi corazón. Gracias una vez más por estar conectado. Gracias por apartar su tiempo para alimentarse de la palabra del Señor y para ponerse la armadura de Dios que es tan necesaria en este tiempo para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Que Yahweh les dé shalom.